This is the time for solutions. Feel the motion. Being you is born. Being in all of you. No one connected to you. Being in all of you. Being you will do it for you. This is the time for solutions. Being you is for you. Barcelona New Economy Week. Seguimos impulsando desde este D-Factory los compromisos con la Agenda 2030, también estando a la vanguardia de esta nueva economía, buscando la formación y el talento de los jóvenes profesionales y también de aquellos que generacionalmente pues, tengan más edad. Y precisamente de eso trata nuestro siguiente panel, talento con fecha de caducidad, cómo pueden retroalimentarse diferentes generaciones, los nativos digitales de las jóvenes, pero también la experiencia, dicen que es un grado y por lo tanto pueden aportar valor a las empresas. Bien, de este binomio vamos a tratar y os presento, ya que tengo aquí a mi lado, a Andreina de Rufino, Career Advisor de Andreina de Rufino, experta en recursos humanos desde hace más de 8 años. Has llegado a asesorar más de 600 profesionales para que encuentren, ¿no?, su mejor orientación en el mundo laboral, así como también fomentar estrategias de lo que se llama la cultura positiva, que también hemos subrayado a lo largo de estos paneles en el B-Talent. Pues nada, muchísimas gracias, Andreina, y también a las top speakers que nos acompañan en este último panel de este canal. Gracias. Muchas gracias. Entonces vamos a cerrar con broche de oro. Y más porque estamos acompañadas de diferentes profesionales que son las mejores para hablar de este tema. Voy a presentar a cada una de ellas y a continuación voy a hacerles un par de preguntas para que nos enseñen y nos expliquen un poco sobre de qué va esto, de talento de caducidad, de qué va, ¿no? Entonces voy a introducir a Carmen en inglés, porque solamente habla en inglés, así que si quieren el traductor, pueden utilizarlo para poder escucharlo o entenderlo en español. Carmen, welcome. Carmen is a Doctor of International Relations from the University of St. Andrews. She is an international consultant and advisor to multiple businesses, UN agencies, and philanthropies, with a focus on inclusion, collective action, and leadership development. She is a founder and managing director of Soltara Consulting, a Barcelona-based platform of experts using applied research for social development, gender equality, and inclusive policies. Welcome. A continuación, presento a Aina. Aina es Regional Business Development Manager de Malt en Cataluña, la mayor plataforma freelance en Europa de más de 600.000 profesionales independientes, tech y consultores. Además, lidera la estrategia global para el sector privado y público con el desafío, ¿no?, de todo lo que lleva la fuerza laboral freelance, que también es altamente cualificada esta fuerza laboral y que permite también crear estructuras de workforce híbridas y flexibles. Estuvo liderando la sede catalana de AIESEC durante más de 3 años, la mayor organización de jóvenes del mundo, y trabaja también en la parte de sostenibilidad para el desarrollo sostenible, ¿no? Está titulada también en Fundaciones de Transformación Digital por la Universidad de Stanford y está posgraduada en el Máster de International Business en la Universidad de Londres. Y por último, pero no menos importante, Carla es licenciada en Psicología de la Universidad de Oviedo, dispone de un máster en Dirección de Recursos Humanos por la Escuela ADM Business School y un MBA en Relaciones Laborales por Garrigues. Además, está certificada como coach coactivo, cuenta con una sólida experiencia de más de 15 años en el área de recursos humanos, especialmente en los ámbitos de atracción, de desarrollo, compensación, estrategia y liderazgo. Desde 2018 está trabajando en AstraZeneca España y desde el 2020 asumió un súper reto que fue contribuir en la transformación de la compañía asegurando nuevos equipos. Por un lado, la combinación de las áreas de asuntos corporativos, accesos de mercado y comunicación y la creación de una nueva área de innovación y estrategia digital. También ha coordinado la creación de unidad de vacunas e inmunoterapia, muy interesante, y en 2022 asume el puesto de directora de recursos humanos en AstraZeneca España. Entonces ya ven
la trayectoria que tienen las personas que nos van a acompañar hoy. Voy a estar haciéndole preguntas para, bueno, hablar sobre este tema de talento con fecha de caducidad. Y primero vamos a contextualizar este tema. Vamos a hablar un poco sobre vuestras empresas, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias intergeneracionales que se están encontrando? Y descríbanos un poco cómo son vuestros equipos. Si quieres, empezamos por ti, Carla. Bueno, nosotros en AstraZeneca tenemos ahora mismo las 5 generaciones, que yo creo que pasa ya poquito porque estamos a punto de despedirnos de una generación, ¿no? Pero eso enriquece la cultura. Lo único que tenemos que encontrar la forma de maximizar lo que cada una de las generaciones aporta. A mí no me apasiona el poner etiquetas de que una generación sea de una forma o de otra, sino que creo que cada persona es diferente y que tiene cosas que aportar. Pero es verdad que sí que existen ciertos rasgos o tendencias. Tenemos muchísimos programas para intentar maximizar todo lo que cada uno aporta, y a nivel propio de mi equipo yo también lo encuentro. Tengo gente que está muy cerca de la jubilación y gente que acaba de terminar la carrera, ¿no? Y las expectativas, las inquietudes que tienen son distintas, empezando porque tengo a gente que empezó y terminará su carrera en AstraZeneca y gente que entra y prácticamente a los 3 meses está pidiendo que cuál es el siguiente reto, ¿no? Entonces yo creo que ahí más que nunca hace falta un estilo de liderazgo bueno, pues muy inclusivo y que entienda valorar las diferencias. Carmen. First of all, thank you very much for having me. Lo siento por mi español y catalán en cara, no? But thank you so much for having me. I'm very pleased to be on a panel around inclusion. I work with employers in the Arab, Middle East, and North Africa, and I recently moved in Spain because of what happened in Lebanon. And I'm looking to look at lessons learned between what is happening, particularly in Barcelona, around the vibrancy of policies and practices around inclusion and equality, and what is happening in the region. And what we see is sometimes that the burden of change and the burden of inclusion is falling on the shoulders of individual employees, whether they are elderly or women or migrants. The burden of this intergenerational conversation is falling on individuals, whereas it needs to fall on structures. So I think the major issues or the major divides that are intergenerational are digital. We see a lot of advent for entrepreneurship and STEM, but we don't see, for example, the inclusion of senior population in these conversations and in these solutions. So I think the best way to go around it, and the experience of diverse organizations that are able to make use of both skill sets, are organizations where the work culture and the policies require that people of different generations sit together and think about the same solution. So it shouldn't be up to the individuals to carry this burden, but rather have it a collective employer policy that goes as well with a national strategy. Gracias, Carmen. Aina, no sé si te pasa lo mismo, que también tienen una diversidad de generaciones. ¿Cómo son vuestros equipos también internacionales, no? Justo no, yo creo que un poco lo interesante de hoy va a ser que tenemos contextos muy distintos, ¿no? Yo trabajo en Malt desde hace 5 años. Malt es, como comentabas al principio, la mayor plataforma de freelance en Europa. Somos empresa francesa y somos 600 empleados a día de hoy. Y llevamos 11 años en el mercado. Entonces, startup más 11 años en el mercado, os podéis imaginar cómo es nuestros equipos, que depende bastante del departamento en el que estamos, pero sí que nos movemos en una media pues, de entre finalización de carrera hasta unos 50 y poco. Y nos trae muchas ventajas. Aunque veo que también en todas las empresas yo creo que podemos encontrar distintos tipos de liderazgo y enfocarlo de forma distinta según lo que tenemos dentro. Pero básicamente la media de tiempo que la gente lleva en la empresa en Malta es de 1 año y medio. Es decir, que el crecimiento ha sido bastante exponencial. En este sentido, políticas que nosotros implementamos para colaborar entre distintas generaciones, estamos implementando mentoría, que supongo que es uno de los temas que tocaremos. Es un ejercicio muy interesante, yo creo, para las empresas. Y lo que sí que hemos analizado es cómo es nuestra cultura. Si la cultura de la empresa es inclusiva para todo tipo de edades o personalidades también. Sí, ¿y has notado alguna diferencia, a pesar de que llevan tan poco tiempo, ¿no? esa brecha entre una generación que está entrando ahora, una generación Z, o esos perfiles más maduros dentro de Malt? Yo creo que sí. Y creo que sí, obviamente la digitalización estoy muy de acuerdo, ¿no? Que es uno de los temas principales, pero yo creo que
lo que tenemos que analizar es dónde ven las ventajas una generación y dónde ven los retos una generación. Cuando se plantea un tema en común, creo que lo interesante es decir tú dónde ves los pros y cons y tú dónde ves los pros y cons. Y ahí se pone sobre la mesa los distintos intereses. Muy bien, Carla. Y en vuestro caso, hay unas diferencias o unos rasgos notorios entre las generaciones que están trabajando dentro de vuestra organización. Bueno, yo creo que hay de todo, ¿no? Volvíamos antes a que a veces generalizamos y que no siempre es así, ¿no? Pero es verdad que sí que hay tendencias. Al final tenemos ciertas generaciones que ya son nativos digitales. Sí. Entonces las generaciones más maduras se han adaptado, pero no van a ser nunca nativos digitales, ¿no? Con lo cual la aproximación sí que la notas, no solamente en un manejo a lo mejor de un dispositivo, que eso yo creo que ya por igual estamos todos con nuestro teléfono, pero sí que es verdad que cuando hablamos de ChatGPT, cuando hablamos de nuevas cosas que van llegando, tenemos los early adopters, que coincide que muchas veces son las generaciones, pues una generación Z, millennial, y tenemos los que nos cuesta más moverlo y que entiendan las ventajas que puede tener, que no pasa por eliminar puestos de trabajo, sino por hacer que seamos más productivos y que también ayude al balance personal-laboral, cosa que también es muy importante para las nuevas generaciones y que no lo era tanto para aquellas generaciones a lo mejor de nuestros abuelos, ¿no? que te decían, oye, llega el primero, vete el último, y había que como echar muchas horas, ¿no? Todo eso, el mundo del trabajo ha cambiado. Entonces, ves la diversidad, ¿no? Sí. Dentro de vuestras empresas. Okay. Y en tu caso, in your case, Yes, what is the difference? yeah, there's a big difference. It's the digital divide, right? We are operating in a very rapidly transformative economy and a transformative work environment that takes its toll on all generations. But the senior members of organizations run the risk of being pushed out of the economy if there isn't a deliberative effort to be inclusive in the design of policies around digitalization of the company. And so what we see, for example, particularly with women who are employed, is that promotion opportunities tend to favor a younger generation that has more the savviness around technology and digitalization. And so we don't see women applying for senior positions. And even on companies that report, for example, more diversity, okay, 40% of our workforce may be of a certain age or gender, but we see that they remain in entry-level positions. So there needs to be a formalization of the commitment to inclusion as it pertains to recruitment, the retention, and particularly of promotion of the workforce, because the differences are huge and the differences are increasing. Even me, we are younger, it's hard to keep up with these technologies. So there needs to be a very deliberative effort on that front. Has mencionado algo muy importante que son pequeños desafíos que también tenemos como organizaciones. Ustedes que conocen no solamente de vuestra empresa, sino de lo que ven en diferentes eventos, actualidades internacionales, etcétera, ¿cuáles son esos desafíos que realmente se están enfrentando o se pueden seguir enfrentando las organizaciones con esta brecha generacional, ¿no? Creo que ahí, si me toca. Sí, sí. Creo que ahí tenemos que hacer todos un ejercicio de saber que todo este tipo de talento tiene un hueco, y antes lo comentabas muy bien, ¿no? Que se dé espacio al talento como más nativamente digital, etcétera, no implica que, por ejemplo, roles estratégicos realmente se busca gente senior que piense más a largo plazo, que haya visto tendencias de mercado y que, por tanto, pueda aportar esta expertise. Creo que sigue habiendo totalmente room. Y ahí el ejercicio y el challenge que yo creo que tenemos es realmente sentarnos y ver qué posiciones siguen estando adaptadas a cada uno del tipo de talento que tenemos. Ok. Pero en el sentido de que si tuvieses que mencionarlo en una palabra, ¿no? O en algún ejemplo también que has visto dentro de MAL, ¿no? ¿Cuál es ese desafío, ese reto que tendrían también como para hacer ese traspaso de una generación a otra, ¿no? de conocimiento? Vale, disculpa, ahora sí. entiendo mejor la pregunta. Vuelvo un poco a lo que decía al principio. Creo que el challenge principal es que las ventajas de lo que tienen que hacer, del traspaso de la empresa, dónde va, es decir, la dirección, uno ve unas ventajas en unas cosas y el otro en las otras. Okay. Y un poco en esta línea la solución yo creo que es hablarlo, ponerlo encima de la mesa, conocer qué ve como un pro la otra persona y qué ves tú como un pro. Y así poder pues, hacer esto. Muy bien. Carla, y en vuestro caso, o sea, ¿qué piensas sobre lo que está, bueno, que puede ser un desafío también dentro
de AstraZeneca o también en el mundo empresarial? Yo creo que en general lo que nos pasa es que nos mimetizamos muy fácil con nuestra generación y vemos siempre lo bueno que aporta nuestra generación y nos cuesta un poco más a veces encontrar las fortalezas de otra, ¿no? Y como todo en la vida, pienso que lo que hay que buscar es un equilibrio, entender que cada generación en esencia aporta cosas muy buenas y buscar un balance, ¿no? Si todos nos vamos a nativos digitales, gente que sea muy buena con redes sociales, toda la parte de gestión de contenidos, está muy bien, pero ¿dónde está el conocimiento? ¿Dónde está la experiencia? Eso es un grado y muchas veces necesitamos un balance y traspasar de un lado al otro para que todo funcione como un engranaje perfecto, ¿no? Entonces, poner un poco los puentes que junten las diferencias de las generaciones, en mi opinión, siempre desde una parte muy positiva de que todas aportan. Sí, o sea, que también el reto de hacer esta transferencia o el desafío de una generación a otra o que el conocimiento no se quede con las más antiguas es también alinear a todos los equipos y que el Departamento de Recursos Humanos dentro de las empresas tiene entonces un rol fundamental, ¿no? En este caso. ¿Qué otros desafíos consideras que las empresas tienen para esta transferencia de información, de talento, de conocimiento? Okay, so if I understood well, I think it's a group, it's a collective effort. I don't think it's only a conversation to be had with businesses. So the retention of senior talent and people's promotion, how we pass on wisdom intergenerationally, I think is a multi-stakeholder conversation. So for example, city level, I know Barcelona Activa has programs, BNU has programs. Universities also play a role in, for example, inviting senior members of the working population to pass on wisdom. I think that the business sector is not the only sector implicated with this conversation. A couple weeks ago, there was the celebration of the Day for Elderly People around the world, and I think it's a multi-stakeholder effort. And the examples that I see in companies, even in the Arab world, that is one of the most difficult places to operate as a woman. The companies doing well are the companies that are able to form collective around learning and what does it mean learning. Because there's a small risk in defining talent and innovation only in digital terms, right? Like talent and talent retention today only means innovation in this way, and starting to look at innovation as intergenerational, right? And also it has to be both way. So it's not only like we are thinking intergenerational, that young versus senior member of the company, but also together, how do they think of problems related to employment and promotion and retention? So I think it's a multi-stakeholder conversation, that business is one part of it, but it requires everybody. Sí, al final todos los equipos tienen que buscar esa alineación y que no se pierda ese conocimiento, ¿no? O esa transferencia también de experiencia. Y eso también, esos desafíos nos llevan a unos peligros potenciales en nuestros negocios, en nuestros equipos, en la retención. ¿Cuáles creen que pueden ser esos peligros potenciales si no se implementan estrategias de traspaso precisamente de intergeneracional, ¿no? Si te parece, Carla. Bueno, nosotros lo que hemos tratado de poner en marcha es una herramienta, hablamos mucho de mentoring, antes ya lo nombrabas, ¿no? Y luego de reverse mentoring, de cómo las nuevas generaciones tenían que hacer esa mentoría. Nosotros pusimos un programa que es bidireccional, con lo cual estamos trabajando un ratito cómo el joven puede explicarle tecnología, digital, data a generaciones más veteranas y cómo las generaciones más veteranas pueden transferir conocimiento de la casa, ways of working, temas muy propios de la experiencia, ¿no? Que eso te lo dan los años, no hay forma de maximizarlo, ¿no? Al final, todas las compañías, cada una tiene su modelo de negocio, tiene el core de su business, ¿no? Y eso es crítico, tienes que trabajarlo, tienes que conocerlo, entonces necesitamos garantizarlo porque el no poner los mecanismos de transferencia de conocimiento te puede llevar a tener agujeros importantes que te compliquen el devenir, ¿no? Del día a día de la compañía. Igual crees que puede ser entonces ese peligro que pueda tener la compañía, más allá de decir, bueno, si tendría un peligro la empresa de si las generaciones más jóvenes, por ejemplo, no tienen esa madurez que les puede transferir el perfil más senior o el que tiene más años dentro de la empresa, ¿qué efecto puede tener dentro de la organización? Yo lo que creo que es el mayor efecto es que nos olvidemos de que en la heterogeneidad está el valor, porque eso de verdad es lo que aporta. Entonces, sería igual de dramático olvidarnos del talento senior como olvidarnos del talento junior. O sea, yo creo que un poco el principal peligro es que nos olvidemos de que la diferencia suma.
Y eso es lo Sí. que hace que las organizaciones funcionen bien. Es clave, es correcto. La diversidad es lo que, es lo que realmente hace. Y en vuestro caso, Aina, ¿qué piensas de esto? ¿No? ¿Cuáles crees que pueden ser esas consecuencias para las empresas que no tengan esta transferencia de conocimiento? A nivel peligro, un poco lo que comentabas, uno lo hemos nombrado, ¿no? Esa transferencia del conocimiento, si se queda en el talento senior, no sabemos explicarlo a todos los empleados, ahí tenemos un riesgo. Pienso que también un riesgo muy importante es la frustración de estos empleados que no se sienten integrados en la empresa, y esto es algo que, tratando este tema, se soluciona. Tanto para los jóvenes de decir, ostras, tengo mucha resistencia interna de los equipos un poco más seniors, o un senior que se puede sentir desplazado también por una avalancha, ¿no?, de reclutamiento de talento joven o de posiciones muy digitales. Entonces, eso, y de nuevo, sí, el rol de recursos humanos es muy importante, así que a seguir en el pie del cañón trabajando estos temas. Sí. En tu caso, Carmen, ¿cuál es el peligro, ¿no?, para las empresas? ¿Qué puede perder la organización si no hace un programa o fomenta este cambio intergeneracional? Muchas cosas. Any exclusion today is harmful for society and for the business. Any form of exclusion, particularly around age, there are three possible risks. First, there's the business argument, right? The profit argument. Companies that are more diverse tend to do better, and diversity in all its forms. But there's a development argument as well, because the totality of our businesses, who they employ, who they promote, and who they offer benefits to affects our society. So the whole conversation on sustainable development goals cannot take place if companies are favoring only younger generation, particularly for senior position. And the third argument is that it's the right thing to do. There is wisdom that is passed on from one generation to the other, as long as the people bearing the responsibility for this transfer of knowledge aren't individuals, but companies. For example, dialogues like this can become part of company culture. There are small changes, sometimes in the way that job descriptions are written, promotion criteria, that tend to exclude senior members in the society or in the company through an unconscious bias. So there are small changes we can take in the language of those companies, and in thinking of ourselves as businesses, the totality of it, what it would mean for society that excludes its senior members. So I think there's a lot of danger, and there's also a lot of opportunity to change that using small policies and practices that would add diversity to businesses, but to society as a whole. We cannot think of sustainable economies if we push out any segment of the population, right? Like women too. Y también pasa algo que es la resistencia, ¿no? La resistencia, por ejemplo, a programas como los que has mencionado, de cómo incorporamos esa transferencia de conocimiento intergeneracional y que sea aceptado, ¿no?, por las personas que trabajan con nosotros. Entonces, ¿cómo se pueden fomentar esos entornos inclusivos y que la persona que está también dentro de diferentes equipos pueda aceptarlo y fomentarlo, ¿no?, y hacerlo? ¿Cómo se logra? ¿Quién quiere? Carla. Bueno, ¿cómo se logra? O al menos cómo intentamos lograrlo, ¿no? En AstraZeneca trabajamos, y desde el Departamento de Recursos Humanos, parte de nuestra estrategia es conseguir que AstraZeneca sea cada día un gran lugar para trabajar, ¿no? Y yo creo que eso se consigue con una cultura abierta. Cuando abrimos la cultura, compartimos las cosas de una forma honesta, parece que la haces tuya también, ¿no? Entonces ya no es una cosa de recursos humanos, sino que también permea a los líderes y permea a toda la organización. Con lo cual, todo AstraZeneca sabe que para nosotros la diversidad e inclusión es un básico. Diversidad es automático, todos somos diversos porque todos somos diferentes. Entonces tenemos que trabajar en la segunda, que es la parte de la inclusión, y cómo cada uno realmente se siente incluido, ¿no? Nosotros hemos puesto en marcha con los empleados Employees Resources Group, que son voluntarios que trabajan en la diversidad. Cada vez tenemos más grupos porque la diversidad cada vez es mayor, con lo cual tenemos LGTBIQ+, tenemos diversidad generacional, tenemos diversidad cultural, salud mental, funcional, cada vez tenemos más. Y se dedican a poner iniciativas en marcha que nos ayuden a minimizar los gaps y a garantizar, pues, entre generaciones, que se traslada el conocimiento, que somos igual de respetuosos con una persona que se rompe una pierna, que está pasando un tema de salud mental, porque todo eso nos hace mejores a nosotros y hace mejor la compañía en la que trabajamos. Con lo cual, para mí, la clave del éxito en talento senior, talento junior, generaciones,
a todos los aspectos de la diversidad y la inclusión es que seamos capaces de hablarlo, de generar unos entornos de confianza donde la gente se atreva a ser y a estar como es realmente, sin ningún tipo de complejo, sin ningún tipo de sesgo que hablábamos antes, ¿no? Sesgos inconscientes, sino que todos tenemos que aportar, todos estamos sumando, y eso cuando lo haces en un ambiente abierto, donde se sabe que la diferencia cuenta y se valora, la gente normalmente está on board. Es así. En tu caso, Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho nuestra compañera. Y solo para complementar, yo creo que una de las cosas más importantes es al final ser conscientes de que eso pasa en la sociedad, que lo has nombrado varias veces y me gusta, ¿no? Que cojamos esta visión un poco más macro, no solo en las empresas, está pasando. Entonces, y os lo voy a decir muy honestamente, en mi caso, quizá al ser una empresa que no tenemos tanto talento senior, no era tan consciente de que podía pasar hasta que me invitaron a esta charla, ¿no? Entonces creo que es muy importante hacerlo saber a nivel público, a nivel empresas, a nivel individual, hasta con nuestros amigos, es decir, ostras, este es un tema que creo que tenemos que trabajar todos, y cuando se lleva encima de la mesa, pues obviamente con los valores de la empresa, que esto siempre ayuda, pero al final se empieza a trabajar con acciones muchas veces pequeñas, como comentabas, quizá no hace falta la macroestrategia porque no todas las empresas están capacitadas quizá para hacer una macroestrategia, pero sí con pequeñas acciones. bueno, ahora no lo tienen porque sus generaciones son jóvenes, pero en algún momento van a crecer. Nos va a y pasar, nos va a pasar. Entonces, desde ya hay que ir trabajando o teniendo ejemplos también como los de Carla, que están muy atinados, ¿no? a esto. En vuestro caso, Carmen, I think there is one area that also senior members in our organizations are very good at, and unfortunately it is experienced in disaster and crisis management as well. We are living in across Europe an economy that is very volatile and increasing volatility, and I think the wisdom also, perhaps organizations should give a role, businesses should give a particular role of how people from the older generation were able to manage crisis. This is, I feel, a role and a conversation that provides senior member in companies with a dignified perspective. Instead of telling them, you have to learn how to use ChatGPT, will actually tell us from your experience how you were able to manage multiple crises. And this is a wisdom, I think, that in a very rapidly growing world that would add a lot of value to businesses. Again, within the buckets of diversity, for the sake of diversity, is good for business, but it's also good for society. ¿y cómo lo comunican a vuestros equipos? Esos programas o esas iniciativas también que se hacen, ¿cómo lo comunican y los hacen parte? So we work with human resource managers, so Okay. less with populations that are marginalized, but more with human resource managers on policies and programs. For example, we have created an index that tracks inclusive policies where employers in the Middle East and North Africa have been sharing their data. We are a network of around 3,400 employers, and we track those policies to see which of those companies have inclusive policies and which of them don't but want to enter into enactment of these policies. So we sit and the good practice is sit and review recruitment policies, interview questions. Is there a bias in the job description? And with retention, are there difference in benefits and goods between the younger generation and more senior member of the organization? While keeping in mind, and this is my university hat, the nuance. Not all senior members are the same. There are people with special needs, there are immigrants, there are natives, there are senior people can be investors sitting on board, actually acting as gatekeepers. So in some cases, they need to be talked to let young people in. So not all, not all seniors are the same, and not all experiences in the organizations are the same. So a good practice is to work with human resource managers, because at the end, those Perfect. policies are in their hands, and also to nuance the conversation. Not all of the needs are the same, and not in all of the sectors. Sí, que es la pieza clave. ¿Y qué es lo mejor que ustedes han implementado o que se está llevando a cabo en vuestras organizaciones respecto a este tema? Que ustedes digan, mira, yo creo que esto es el top de lo que hacemos. O que también hayan visto en otras organizaciones que se está implementando.
si te parece. Bueno, yo ya os he ido compartiendo, ¿no?, alguna cosa de las que Pero tenemos tú ves, puestas en así que marcha. digas, yo creo que esto es un must. A mí lo que más me gusta de lo que hacemos, probablemente sea más allá del programa de Mita Z que os contaba de mentoring o estos ERGs, es que también lanzamos diálogos, donde en esa mesa de diálogo la diversidad está ahí, ¿no?, y cada uno aporta un prisma distinto. Entonces, cuando hacemos una mesa de empleados intergeneracional, tenemos un empleado representando cada una de las generaciones, les damos un par de topics y cada uno te comparte, ¿no?, cómo lo ve, qué opina, qué fortaleza ve en ese topic. O sea, analizamos un poco diferentes escenarios desde las 5 generaciones. Y ahí es donde ves la otra cara de la moneda. ¿Os acordáis la típica foto que uno ve un 6 y otro un 9 desde el otro lado? Pues nadie es que está correcto o incorrecto, sino que cada uno depende del prisma del que lo mira, ¿no? Bueno, pues eso es un poco lo que buscamos con estos diálogos. Y lo hacemos también pues con diversidad cultural, donde en cada uno saludamos diferente. Entonces, lo que para nosotros es normal dar 2 besos es muy intrusivo en otra circunstancia, ¿no? Entonces, bueno, lo que buscamos es eso, identificar la diferencia para ponerla en valor, aceptarla y incluirla. ¿Y en nuestro caso, Aina? Nosotros en Malt esta carrera de inclusión la empezamos a trabajar hace 4 o 5 años y me ha parecido curioso porque al final lo estamos hilando mucho con recursos humanos, pero nuestro departamento o responsable de inclusión no está en recursos humanos. Es una persona interna de la empresa que con una consultoría externa nos ha ayudado a construir pues, las políticas de inclusión, etc. Y el embajador no es de recursos humanos. Siempre que hubiera algún tipo de problemática, etcétera, sí que se recorre a recursos humanos con un proceso muy bien definido, pero queríamos que fuera alguien de la empresa que está en los equipos, que colabora con todo el mundo para tener quizá una visión bueno, más interna. No, qué interesante, Es muy porque interesante. diste en un punto que todos pensamos que todo lo tiene que hacer recursos humanos y hay empresas, por ejemplo, como la vuestra, que no tiene un equipo de recursos humanos, pero puede tener No, sí embajadores. tenemos equipo de recursos humanos, sí, sí. Pero no lo hace estrictamente ellos, ¿no? Pero hay empresas que no lo tienen porque, bueno, son pequeñitas o se están expandiendo, etcétera, y que independientemente del rol que tengas, puedes ser un embajador. Sí, y además yo creo que das mucha perspectiva porque escuchas a tus compañeros también te ven pues como un igual, que puedes tener una conversación de café como las que fomentáis vosotros y puede haber pues más apertura con el tema y llegar también más a todos los equipos. Y en tu caso, Carmen, ¿cuál es el mejor programa, the best program for integration? For integration, I have an example from my previous university. So when we speak about the academic sector, right? There's always, imagine academia how it was 100 years ago, that it was mainly an older generation and then more younger people started coming in. true. But one example that is positive is something called the University for Senior, which basically is a program by the American University of Beirut that invites members who are above 50 to come and present their experiences, whether it's in business, diplomacy, cooking, art, whatever it is, and integrate their careers into the community of the university. Because there's a big pushback in academia, in particular from us younger, to the older generation way of doing things. Yes, we want diversity, but there also needs to be a confrontation of old practices that no longer sit well with the younger generation. So it's good to have this conversation, and you are absolutely right. One of the major problems is sometimes a lot of the formal employers do not have human resource departments per se, or do not have formal policies, right? And older people can end up working in informal sectors. So a good example would be in academia to bring in this conversation on senior versus junior members and to have that confrontation and to give a dignified role for both members of generations. Did I answer right? Yes, Okay. right. Perfect. Ahora, han tenido programas exitosos, lo tienen muy integrado también dentro de vuestra cultura, la organización, pero llega el momento de contratar nuevo personal, que puede ser diverso, generación Z o puede ser un perfil más senior de otra generación, etc. ¿Qué tipo de competencias, de habilidades tienen que tener estas personas para que puedan encajar en una cultura como la que ustedes tienen de inclusión, de programas en los cuales se transfiere el conocimiento, de escucha activa, de querer ayudar al otro? Entonces, ahí me spoileé un poco, pero ¿qué competencias están viendo o están buscando en esas generaciones, independientemente, que quieren contratar dentro de vuestra empresa? Bueno, yo no sé si mis compañeras coincidirán o no, pero yo creo que cada vez buscamos menos competencias y buscamos más intangibles y actitudes, Muy bien. porque eso al final es lo que te lo da.
La apertura de mente no te la da la generación, te la da las ganas que tú tengas de tener una apertura de mente, de querer aportar, de querer venir a una compañía a sumar, ¿no? Y eso te lo puede dar, bueno, pues un poco tu ADN o tu forma de estar y de ser, pero no te lo va a dar un MBA o una línea en un currículum o una línea de experiencia en una compañía, ¿no? Por eso cada vez es más complejo el mundo del reclutamiento, porque buscamos intangibles, buscamos gente que quiera sumarse a una cultura, a aportar, a valorar la diferencia, a sentirse también diferente, retado, a no ser el poseedor de la verdad absoluta, y eso a veces no lo encontramos. Por supuesto que hay una parte de básicos que tienes que cumplir, ¿no? Un perfil, en mi caso como compañía farmacéutica, perfiles muchas veces muy científicos, pues al final de carrera de ciencias, pero bueno, con esos básicos luego ya construyes las actitudes y lo que realmente quieres. Esa habilidad, esa actitud, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y creo que para conseguirlo, ¿no? Tienes que explicar cómo es tu empresa y abrir las puertas en una entrevista de trabajo y decirles, nosotros trabajamos en esto, estás involucrado, lo conoces, ¿crees que puedes aportar? ¿Has tenido anteriores experiencias o qué se te ocurre, ¿no? Cuando te hablo de inclusión, etcétera? Entonces, sumando todo lo que dice mi compañera, añadiría esto, abrir las puertas y que ver pues, que el talento que estamos atrayendo sea consciente de que está entrando en una empresa donde se valora esto. Y de hecho antes era el entrevistador preguntaba y el candidato respondía, y ahora cada vez más te encuentras en un diálogo, donde cada vez es que casi me está haciendo más preguntas a mí que yo a él, ¿no? O sea, existe ese interés mutuo. Y yo creo que eso también es bueno, porque al final consigues lo que tú preguntabas, Andreina, y consigues ver la persona y conocerla en la persona en esta media hora. Si solo es una exposición, un monólogo, no hay puntos de interés ni hay discusión ahí. No, y estas nuevas generaciones, sobre todo, se forman antes de ir a la entrevista. Sí. Saben más de la empresa que vosotras, seguro, para ver, ¿no? En vuestro caso, o en qué te fijas, ¿no? Cuando contratas personal, en esas habilidades, competencia, actitud, o cuál es el must de ese candidate para entrar y encajar, hacer match con la cultura. Yo también estoy de acuerdo con mis compañeras. I think it's a question of values, less competence. And things are changing so much. Like in my job, the teaching and research in universities has transformed just in the last 6 months. So I think it's less a question of competency, but a question of, we look for values, right? Sometimes we say you have to work with kind of like the half converted, the companies that have the will at the top to make a change. Maybe it's not the HR manager, maybe it's the investor, but you need a value system from top decision makers in the organization to adopt those principles. It's very hard to change the hearts and minds of people who are not converted. So I don't look for competence, I look for values and who are the people that are then willing to learn together. Because also when we speak about inclusion, we learn a lot from feminist thinking on co-creation, right? Values that are about eliminating hierarchy and thinking together. I think that's today the skill that allows all of us to adapt and to change to good and bad things, to the disaster and to advent of technology. So for me also it's a question of values. It's not a question of competency. I feel I have to keep reinventing myself. There's no competency. And the problem with attitude and values, sometimes it's not an age thing, right? There are people that say, okay, this is what I've been doing for the last 20 years, and I'm going to keep on repeating it. Like we see a lot of people in academia kind of resisting change, and that's not a question of age, it's a question of values. So yes, I think anyone can learn in any moment. Qué bonito. Sí, sí, tal cual, es así. ¿Algo que quieran agregar, adicional? ¿No? Estamos alineadas. Están completamente alineadas, tal cual. Y como reflexión un poco final también sobre este tema, ¿qué consejos le darían esos CEOs, a esos responsables de recursos humanos, a quien ahora tiene, bueno, este desafío dentro de la organización? ¿Cuál sería ese consejo para esas personas que quieren iniciar programas o proyectos que ayuden a no tener fecha de caducidad para el talento? Bueno, yo creo que tenemos que intentar construir dentro de la organización el reflejo de la sociedad que hay fuera de la organización. Y con eso, y valorando la diferencia y creando estos entornos de verdad de apertura, el éxito está garantizado. Y yo, si pudiéramos hablar con el CEO, le diría que esto es un topic a nivel ciudad, a nivel ecosistema y organización. Por tanto, hay que llevarlo encima de la mesa. Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo es mi cultura, cómo es mi empresa de amigable, me sale en inglés, de amigable con todas las generaciones? Y a partir de ahí empezar a trabajar.
es base. I agree. I think there are two practices, one internal in the organization and one of thinking of companies as citizens and part of a larger ecosystem. What's the social responsibility of business towards the younger and the more senior members in the community? I think it's an internal and an external role of a good citizen, a citizen with good values. Thank you. Andreina, interesante. Yo os estaba escuchando y algunas dudas que me planteaban. Por ejemplo, el tema de la edad, ¿no? Porque Carla decía, oye, vamos a mirar a las personas, pero al final ya hay una realidad social y es el tema de las jubilaciones, ¿no? Mal es francesa, ya sabemos qué está pasando con las jubilaciones en Francia y el gobierno Macron, los problemas que tiene. En España lo mismo, la tendencia es la misma en todos los países, incluso también en el norte, Dinamarca, Alemania. ¿Cómo se integra a estas personas que al final cada vez vamos alargando más la jubilación? Requerimos de talento que no sean nativos digitales, pero permanecen aquellos. ¿Esto también es un tema que está en el debate de los departamentos de recursos humanos actualmente? ¿Se está trabajando? Yo, por primero. Carmen. No, Carla, mejor. Venga, a tocar. A ver, yo creo que se toca como un punto más. O sea, la realidad a día de hoy es que la fecha de jubilación en España cada vez es más tardía, con lo cual nos acompañan, pero yo, insisto, me repito de nuevo, ¿no? Te encuentras a gente con 65 años que aunque podría jubilarse, no quiere jubilarse porque piensa que tiene mucho que dar. Yeah. Y ahí es donde reside el valor, ¿no? Y hay nuevas generaciones que pensamos que se van a comer el mundo y de repente tienen una aproximación diferente de la vida. Entonces yo soy menos de poner etiquetas y de ver lo que cada uno puede aportar, y además esto es contagioso. Cuando uno le pone actitud y ganas, parece que contagia al de al lado. Perfecto. Sí, sí, totalmente. Y después la otra, precisamente Carla, comentabas que en AstraZeneca pues, hay diálogos, hay diversidades culturales, aquel ejemplo que nos dabas de nosotros con la cultura de los 2 besos y en otro sitio la mano, pero todos estos programas se desarrollan en el ámbito de la jornada laboral o fuera de ella, porque es verdad que a principios de los 2000 hubo una tendencia en esta especie de workshops, pero en paralelo del trabajo, que no sé si ahora mismo tiene la misma aceptación que unos años atrás cuando se inició. En nuestro caso lo hacemos dentro de la jornada de trabajo, Vale. porque consideramos que eso es parte de la cultura, que es parte del día a día del trabajo. Entonces, tiene 4 componentes: recursos humanos, los voluntarios, que son de verdad el núcleo central de todas las actividades que logramos hacer, los líderes y el departamento de comunicación, que lo que no se comunica no existe, ¿no? Pero lo hacemos todo en horario de trabajo. Carmen. Ahora sí. Venga. Yeah. So I think a good practice for organizations, for people who are retiring, you're saying, and they have a lot of energy. Yeah, so I think a good practice is for the organization to try to do a community outreach program so people can come and share their experiences even in retirement. And there are a lot of professions today when we speak about the history of the world and disaster, we speak about the oral history that is lost if we don't invite these people, particularly because a lot of people were working before the digital age. So I think one good example, if I understood well, is workshops and dialogues that companies can organize for the community and invite retired members to share their experience on particular issues. Esta idea de comunidad, ¿no? Yo no sé si esto se rompe un poco en el caso de Aina, de la empresa, porque claro, el modelo al final se basa en los autónomos. ¿Cómo creamos comunidad aquí? Claro, que siempre que hablamos de Malta, hablamos o de empleados de Malta o de los freelance de Malta. Claro, Empleados hay las dos líneas, sí. Claro. Puedes desarrollar las dos. Empleados de Malta somos los 600 que os comentaba antes. Freelance de Malta somos 500.000. Madre mía. Así que son estrategias distintas. La pregunta del retirement, no, yo no estoy en el departamento de recursos humanos, así que no os podría decir si realmente está en la agenda, pero sí que creo que las empresas que tenemos roles digitales, oficina, etcétera, hay una oportunidad para toda esta gente que quizá a nivel físico, porque no hemos hablado, ¿no?, de trabajo físico, pero también hay mucho, y quizá cuando llegas a una edad mayor, pues en estas empresas sí que tenemos posiciones, sobre todo de estrategia, de conocimiento del mercado, etcétera, que donde podrían entrar. Y la segunda pregunta que comentabas, ¿me la puedes repetir, por favor? No, sí, en el tema de los autónomos incorporabais también esas estrategias, pero claro, entiendo que al final aquí el autónomo es como un cliente, un cooperador, ¿no? De MAL, es diferente. Sí, pero que una de
departamentos principales de Malt es el de comunidad, que básicamente cuida, hace crecer y entiende los intereses de toda esta comunidad que hemos construido en Europa. Y en ese sentido hemos tenido distintas líneas de trabajo, por ejemplo, durante el COVID también, pues para ayudar a las empresas que no estaban llegando a resultados, etc. Por la parte de inclusión también lo hemos trabajado, pues tanto el colectivo de mujeres, etc. El de gente mayor o seniority no lo hemos trabajado porque el 70% de nuestros consultores son gente senior. Claro. Y las empresas os quieren mucho. Y yo creo que justamente en el mundo freelance, ahí estamos ayudando y estamos fomentando a que los consultores o gente con mucha experiencia se integre a todo tipo de empresas, desde IBEX 35 hasta startups que están empezando. Pues un buen llamamiento a los senior que a veces también nos olvidamos. Andreina, nos has asegurado que este último panel sería de nivel y bueno, se ha superado. Muchísimas gracias a Carla, a Aina, Carmen y a Andreina de Rufino, Career Advisor, y con estos más de 600 profesionales a los cuales ya le has dedicado todo tu talento. Bien, nosotros ahora sí, llega el final de esta cuarta edición del BNew, la Barcelona New Economy Week. Os dejamos con el B-Experience si estáis por el D-Factory Barcelona, en el distrito 4.0 en el que se ha convertido la zona franca de Barcelona, porque la actividad continúa, pero lo que son las sesiones, pues nosotros las cerramos aquí. Después de 4 días con 7 canales diferentes, hablando de sostenibilidad, de digital industry, de movilidad, de salud, ¿no? Al fin y al cabo también de PropTech, todo ello gracias a un equipo de profesionales increíble, también a los moderadores, a los speakers, a las más de 12.000 personas que nos habéis hecho confianza, físicamente, presencialmente, pero también a través de bnewbarcelona.com, con estas más de 87 startups y también con este portal de networking que hace que la familia BNew cada vez crezca un poco más. Nacimos durante la COVID y seguimos aquí. Barcelona New Economy Week. En nombre del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, muchísimas gracias, y también a los patrocinadores que nos siguen dando la mano: l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, BBVA, Ibercaja, Port de Barcelona, Cimalsa, Incasol, Agbar y Acció. Muchas gracias desde Barcelona, desde el D-Factory y por otro BNew. Gracias. Innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorci de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Barcelona Activa et connecta quan busques feina o formació, quan vols emprendre o impulsar el teu negoci. Connecta amb Barcelona Activa i aconsegueix els teus reptes professionals. Descobreix com a barcelonaactiva.cat. Barcelona means relaxing. It means flying. Barcelona means discovering. It's sharing. Barcelona means touching the sky. Barcelona means stopping time. Barcelona is life. It's love. Barcelona is unique. It means countless likes. Which Barcelona do you know? Discover them all at barcelonaismuchmore.com. Catalunya és un país que es mou. Milions de persones es desplacen cada dia. I cada cop més ho fan amb transport públic. Catalunya aspira a tenir la gestió integral de la xarxa que connecta tot el país.
Una xarxa capilar i extensa que permet la mobilitat de proximitat. Una xarxa que connecta territoris, pobles, barris i ciutats. És a dir, que connecta persones. Una xarxa que afavoreix l'equilibri entre territoris i dinamitza l'activitat econòmica i que, alhora, ajuda a la descarbonització i facilita la descongestió de les nostres ciutats. Perquè sabem que una bona xarxa de transport públic és fonamental per a la qualitat de vida de les persones. Volem un transport públic per a tothom i a tot arreu. Bienvenidos a The Factory Barcelona, la fábrica de talento, de tecnología, de innovación y, por supuesto, de Barcelona. Y es que The Factory consolida a Barcelona como la capital europea de la industria 4.0, de la digitalización, de la transformación, creando en la ciudad 1.500 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos, cerca del metro, del puerto y del aeropuerto, e impulsada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona.